Bueno, son las 7 y ya tenemos a gente conectada, tenemos a gente presencial aquí también con nosotros. Me gustaría daros la bienvenida a todos y a todas a este nuevo martes de la UNED, que sabéis que todos los martes tenemos alguna cosa interesante en el centro asociado, son actividades gratuitas, presenciales, emitidas online, en directo, en diferido, por streaming, y podéis venir a ellas porque son abiertas a todo el público, no solo al alumnado de la UNED, sino al público en general. Hoy, como es 25N y como no podía ser de otra manera, tenemos una actividad en el centro, bueno, para concienciar, para reflexionar y sobre todo para luchar contra la violencia de género contra las mujeres. Y para ello lo que hemos pensado es darle una vuelta de tuerca, un nuevo enfoque a un tema que estábamos comentando antes, que parece que siempre acude a los mismos lugares comunes cuando hablamos de estas cuestiones. Y hemos pensado en hablar de mujer, discapacidad y violencia de género, y para eso contamos esta tarde con dos personas que forman parte de Inserta. Vale, para quien no lo conozca, Inserta Empleo Galicia forma parte de la Fundación 11 y se dedican a cuestiones vinculadas con discapacidad. Estamos trabajando con varios proyectos con ellas. Este es uno de ellos. Tenemos con nosotras a Beatriz Gallego Nieto, que es su directora, directora de Inserta Galicia, y también la acompaña esta tarde Mónica Calvo Serrano, que es profesional de referencia para las mujeres víctimas de violencia de género en Inserta, en esta misma fundación. Con ellas, como os decía, vamos a reflexionar sobre este tema dándole un punto de vista diferente, porque ellas hablan de inclusión laboral, ellas hablan de protección a las mujeres con discapacidad y es una perspectiva, como os decía, yo creo que novedosa y enriquecedora para todas. En la misma línea que esta ponencia de hoy, me permito avanzaros que la semana que viene tendremos una actividad en el centro, también con Inserta, una jornada sobre visibilización y también sobre concienciación sobre la discapacidad y lo que supone vivir con esa condición. Es una actividad que vamos a desarrollar en el centro presencial, en directo y en diferido, con diferentes talleres, que tenéis toda la información en la web, pero solo os quiero avanzar que hay un escape room y un par de actividades más y de conferencias, entre ellas una charla con una atleta paralímpica que yo creo que merecerán mucho la pena. En cualquier caso, esta tarde vamos a hablar de mujer, discapacidad y violencia de género. Estamos encantadas de teneros con nosotras, de que disfrutéis con toda la gente que está conectada, con la gente que nos verá después en diferido y con la que está aquí con nosotros. Gracias a las dos. Gracias. Gracias, gracias. No lo hagas. No lo intentes. No ves que no. No eres capaz, no puedes. No lo hagas. No ves que No puedes. No No lo hagas. No lo intentes. Las mujeres con discapacidad sufren una doble discriminación. Por ser mujer y por su discapacidad. Las mujeres con discapacidad luchan cada día para darle la vuelta a cada no y transformarlo en un gran on. On a la inserción laboral. On a seguir formándose. On a no darse nunca por vencidas. Dale al on tú también. Si eres una mujer con discapacidad, encuentra trabajo o formación en mujeresenmodoon.es y brilla con luz propia. Fundación 11, Inserta, por talento, con la cofinanciación del Fondo Social Europeo. Bueno, buenas tardes. Agradecer a la UNED primero que nos hayan invitado a esta jornada y como decía Ana, somos de Inserta Empleo, Fundación 11, ¿vale? Y un poco dentro de nuestra actividad trabajando con personas con discapacidad, uno de nuestros proyectos está vinculado a trabajar con mujeres víctimas de violencia de género
que es el de que hoy Mónica os va a detallar a continuación más en profundidad, tanto lo que hacemos desde Inserta con las mujeres que pertenecen al programa, como un estudio que se hizo a raíz del trabajo que llevamos haciendo desde 2020 con estas mujeres, ¿no? Tenemos unas profesionales específicas que nosotros llamamos compas, ¿vale? Y que en este caso en Galicia tenemos tres, dos dedicadas más al entorno urbano y otra dedicada al entorno más rural, que atienden a las mujeres de todo Galicia, ¿no? Dentro de la actividad de Inserta desarrollamos muchísimas más actividades, tanto de orientación, formación e intermediación laboral con personas con discapacidad, pero también hacemos otras labores de sensibilización, como lo que adelantaba Ana antes, de la jornada que vamos a hacer la semana que viene con la UNED. Y el proyecto de Mujeres en Modón VG surgió un poco a raíz de que los distintos orientadores que atendían a las personas en las entrevistas fueron detectando que cada vez encontrábamos más casuísticas de mujeres con discapacidad que sufrieran violencia de género, y a raíz de ahí pues se vio la necesidad de que se creara pues este proyecto para atenderlas, porque necesitaban no solo una atención vinculada directamente con el empleo, sino una atención con poder retomar la normalidad, digamos, después de haber sufrido episodios de violencia, ¿vale? Entonces, un poco hoy, a través de esta charla, un poco lo que queremos es explicaros un poco lo que hacemos dentro del programa, cómo se trabaja y cómo atendemos a la mujer de una forma pues muy integral, y trabajamos con ella distintos aspectos que no solo son laborales, sino que también tienen bastante carga emocional. Entonces, Mónica, que es una de las compañeras que en el día a día está con las mujeres, pues os contará un poco cómo trabajamos. Bueno, pues nuestro trabajo comienza cuando, tras conocer a la mujer, pues comenzamos a hacer una valoración de su situación con respecto a la violencia que ha sufrido o que sufre en esos momentos. Y esa valoración la estructuramos en 3 bloques de información que nos permiten conocer la situación de la mujer para establecer las líneas de actuación que vamos a hacer con ellas. En primer lugar, recogemos información sobre su violencia sufrida y su situación actual respecto a su relación con el maltratador, pues si identificamos situaciones de la mujer respecto a la violencia sufrida en el pasado o si la está sufriendo actualmente, la relación que tiene con el maltratador, si conoce el ciclo de la violencia y si ha salido de él, si ha denunciado, si se encuentra en tratamiento de recuperación y o apoyo psiquiátrico psicológico, qué tipo de violencia ha sufrido. Una vez que hacemos esa valoración, esa primera recogida de información, también hacemos una valoración de lo que es su entorno y su red de apoyo, identificando pues si tiene una red social o familiar, si tiene familiares o personas a su cargo que dependan de ella, si ha solicitado ayuda de instituciones públicas, si conoce los derechos que tiene una mujer por su condición de víctima de violencia de género. Y por último, recogemos información de un tercer bloque donde vamos a valorar su situación socioeconómica, si dispone de un domicilio, las personas que convive, si tiene apoyos a la hora de buscar trabajo, si tiene cubiertas necesidades básicas como transporte, alimentos, recursos energéticos, o si cobra algún tipo de prestación económica. La valoración de estos 3 bloques tiene un doble objetivo. Por un lado, identificamos los puntos de criticidad de la mujer y las necesidades que pueda tener, determinando si los recursos de nuestro servicio son suficientes o tendremos que recurrir a derivación externa de otros servicios disponibles que no tenemos en el proyecto. Y por el otro lado también nos sirve para generar conocimiento, porque todos esos datos nos van a permitir profundizar en las causas, el origen, las características y las consecuencias de la violencia de género en las mujeres con discapacidad, con el objetivo de generar fuentes de información que permitan la puesta en marcha de acciones preventivas y recuperadoras por parte de los agentes sociales. Os hablaré un poquito más adelante del estudio que llevó a cabo Inserta Empleo al cabo de estos años. Una vez
realizada, bueno, esto es lo que os hablaba antes, ¿no? Las 3 bloques de valoración que hacemos en el momento que conocemos a la mujer. Una vez realizada la valoración, pues abordamos el siguiente hito en el proceso de acompañamiento, que es el comienzo de la intervención a través de su ciclo de transformación. Esto va a suponer en marcha un plan de actuación cuyo objetivo final será siempre la inserción laboral de la mujer, el empoderamiento y la adquisición de habilidades para el empleo, así como su cualificación profesional, siempre consensuado con ella. Este ciclo es, definitivamente, la planificación del plan de acción que vamos a hacer con ella y se estructura, como podéis ver, en 3 bloques: en desarrollo personal, desarrollo profesional e intermediación laboral. Y estas fases se pueden desarrollar de forma simultánea o de forma intercalada, es decir, no tienen que ir secuenciadas. En muchas ocasiones pueden ir hacia adelante o hacia atrás según las necesidades y los avances de la mujer y atendiendo, por supuesto, que a las situaciones individuales de cada una. En todas las fases del ciclo sí es verdad que acordamos de manera consensuada con la mujer ese plan de actuación definiendo los objetivos específicos a alcanzar y los recursos que vamos a utilizar. Veréis, este test, es dentro de esa fase de desarrollo personal. Comenzamos con un test de empoderamiento. Esta es una herramienta que se ha hecho a lo largo de la evolución del programa de mujeres y se ha hecho ad hoc para el proyecto de mujeres. La manera de hacerlo se ha revisado numerosos estudios psicológicos y sociológicos en la materia y además de la revisión del material diseñado en el marco del proyecto y la experiencia adquirida desde su puesta en marcha. He de decir que han participado en el testeo del test, han participado 200 mujeres que participan en el proyecto de mujeres. El objetivo del cuestionario es el de medir el nivel de empoderamiento de las mujeres que acompañamos y cuyos resultados nos permiten diseñar una hoja de ruta personalizada en función de su realidad y de su punto de partida, así como evaluar y medir el impacto de las acciones que llevamos a cabo con ellas. También permite que la mujer, a través de las preguntas que tiene que responder en el cuestionario, aprenda un poquito, le sirva de autoconocimiento y que comprenda un poco mejor lo que significa la palabra empoderamiento, que es empoderarse. Consta de 34 preguntas que representan y describen un conjunto de 7 componentes. Vamos a medir con este test la autoeficacia, la autoestima, la capacidad crítica, la habilidad empática, su locus de control, la satisfacción con la vida y un componente que es otros. La duración para hacer este test tardan una media de 15 minutos y pueden hacerlo con nosotras en las sesiones o a través de la web de Portalento. La web de Portalento es una web que tenemos dentro de Inserta, donde cada una tiene su perfil y allí puede acceder a los cuestionarios que se le hacen o a búsquedas de trabajo o a formaciones que salen desde Inserta. Los resultados que obtienen se presentan en un perfil gráfico como el que veis ahí, donde hay 4 niveles de desarrollo. El 4 se corresponde a un nivel de desarrollo alto, el 3 medio, 2 bajo y el 1 se correspondería al muy bajo. Si os fijáis en el gráfico de la imagen, se observa que el componente de satisfacción con la vida, de locus de control y de autoestima, pues están en niveles bajos del desarrollo. Esto nos indica que sería pues, el punto de partida donde empezar a trabajar con ellas y a reforzar en la mujer pues, aquellos aspectos en los que está más bajo. La capacidad crítica, la autoeficacia y el componente otros, aun siendo componentes de niveles intermedios de desarrollo, pues es verdad que se pueden seguir trabajando como palancas para acompañar y reforzar el empoderamiento.
Y en este ejemplo, el componente de la habilidad empática que aparece en el máximo nivel, es ese verde, en nivel 4, pues está bien, pero es importante contrastar con la mujer hasta qué punto este componente le ayuda en su vida o la limita. ¿Por qué? Porque tener una empatía demasiado elevada, pues muchas veces le implica sufrimiento a la mujer, porque tiene esa capacidad de ponerse tan en la piel de otra persona, bueno, pues que acaba sufriendo los problemas de otros. Cuando ellas finalizan de hacer el test, lo contrastamos con ellas, pero ellas también tienen un informe detallado que lo pueden ver a través de ese área por talento, de su perfil. Bien, como veíamos, en ese ciclo de transformación, pues en la primera fase, en ese desarrollo personal, englobaría toda una serie de acciones consensuadas con la mujer que encaminadas a conseguir el objetivo que nos proponemos con ella. Objetivos como son el desarrollo de estrategias para el afrontamiento de tareas básicas, el desarrollo de ítems de empoderamiento, trabajaríamos también el desarrollo de competencias personales, salud y autocuidado personal, identificación de respuestas de afrontamiento e identificación de vínculos personales. Todo ello sí es verdad que sí, que es adaptado al desarrollo personal de cada mujer. Unas pues tendrán algunos objetivos ya superados y otros habrá que trabajarlos un poquito más. En cuanto al plan de actuación de la fase de desarrollo profesional, pues igual las acciones que abarcarían serían todas encaminadas a la valoración de su perfil profesional y ajuste de expectativas, entrenamiento en habilidades y competencias para el empleo, la formación para el empleo o la formación complementaria, tanto de cualificación profesional como de adquisición y desarrollo de competencias digitales. Y por último, en el plan de actuación, en esa fase de intermediación laboral, pues estaría constituido con todas aquellas acciones como son el acompañamiento y el refuerzo en la búsqueda activa de empleo, sondeo de mercado de trabajo, identificación de opciones laborales ad hoc, preparación de las entrevistas a las que se tenga que enfrentar, acogida en el puesto de trabajo si fuese necesario, si es algo que también contemplamos, sobre todo pues eso con las mujeres víctimas de violencia de género. Y también el autoempleo, esa posibilidad de emprender. Existe en nuestra entidad una figura que es la dinamizadora y ella es la que junto con nosotros es la que la llevaríamos de la mano en todo ese proceso de emprendimiento y todo lo que ello conlleva. Es preciso también destacar que en todas las fases es imprescindible hacer un seguimiento y una evaluación del itinerario pautado para testear los avances desde una perspectiva de mejora continua y aplicando siempre el principio de reversibilidad. Igualmente, nos parece también muy importante, realizamos una labor de información y sensibilización al tejido empresarial, con el objetivo de facilitar una inserción laboral lo más exitosa posible, atendiendo a las necesidades y características del colectivo. En esta línea hemos elaborado una guía de asesoramiento a empresas. El objetivo de esta guía ha sido, en primer lugar, identificar a las empresas sobre la realidad de las mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género y la importancia del empleo en su ciclo de transformación. Pues lo hemos hecho desmontando estereotipos y poniendo en valor la importancia de la concienciación de todos los agentes sociales. Un segundo objetivo de esta guía ha sido darle las pautas a las empresas y recomendaciones para definir cómo se debe presentar a una oferta de trabajo, qué pasos seguir en el proceso de selección y las claves para un proceso de acogida óptimo que promueva la igualdad de oportunidades. Y por último, el tercer objetivo es el de recopilar y describir qué derechos y deberes
tienen las trabajadoras con discapacidad víctimas de violencia de género y a su vez a qué bonificaciones pueden acceder las empresas por su contratación. Además de esta guía, está disponible un manual interactivo en la web de Portalento que resume la información más destacada y ofrece contenidos en formato audiovisual y accesible para facilitar su difusión y conocimiento. Digo que por comentaros algo más, aparte de lo que comenta Mónica antes de que pase a la parte de ojo al dato, comentaros que con estas mujeres hicimos distintas acciones de intervención que llamamos nosotras, que aparte de que las hagan las compañeras, las compas, a veces intervienen externos, ¿vale? Para trabajar distintas cualidades o habilidades de las mujeres o distintos aspectos de su desarrollo, ¿vale? Como algo innovador, porque ya que lo hacemos y ya que en muchos casos empezamos aquí en Galicia, pues también creo que está bien resaltarlo. Hicimos unas sesiones que eran yoga de la risa, donde a través de la risoterapia y el yoga trabajábamos con las mujeres pues, esos aspectos más emocionales, pero siempre enfocados un poco a que ellas pudieran sacar eso para reorientarse después dentro del empleo, ¿no? Por ejemplo, yoga de la risa y tuvimos otras sesiones que también se llaman 8 citas conmigo misma, donde a través del arte y de la expresión artística, ellas se autoconocían, llegaban a sus emociones, a esas emociones que en algunos casos estaban impidiendo su desarrollo y permitieron que hicieran grupo, que un poco también entre ellas se dieran ese apoyo, que al final parte de lo que pretendemos con este proyecto es que también ellas puedan compartir experiencias, ¿no? Y eso entre algunas cosas que son así un poco diferentes a lo que estamos habituados en trabajar con las personas para la búsqueda de empleo, ¿no? Entonces, porque también os hagáis una idea de que la parte de trabajar el autoconocimiento y de empoderamiento de las mujeres, que también lo estamos trabajando y es importante dentro de la actividad diaria de las compañeras. Os suena Compass, que a lo mejor os suena raro, dentro del programa de mujeres nosotros somos técnico Compass. Compass es brújula en inglés. Entonces, pues eso, nos llaman las brújulas, ¿no? Porque es verdad que es un poco intentamos ennortarlas o que vayan hacia algún lugar, ¿no? Y sobre todo esa labor es siempre de acompañamiento. Lo que comenta Bea también, ¿no? Es esas acciones externas que encaminadas a ese desarrollo personal y sobre todo que también nos parece muy importante establecer una red de apoyo. Grupos de ayuda mutua, donde ellas pues, no se ven solas, sino que tienen el espejo en otras mujeres que han sufrido como ellas o que han vivido situaciones tan difíciles como ellas, que no están solas, ¿no? Y a lo que voy un poco, que es algo bastante pionero, es que todo esto que os estaba contando antes de esa valoración y esos datos que íbamos metiendo, o íbamos recopilando en cada mujer sobre su valoración de la situación y su valoración económica o cómo fue ese tipo de violencia, pues nos han permitido realizar un estudio. Desde que ha comenzado ese registro de los datos, ha comenzado en el 2020, realizaron un estudio que se llama Ojo al dato, visibilidad de una realidad oculta a través del dato, mujer, discapacidad y violencia de género. Un referente que arroja luz sobre la vida y la trayectoria de miles de mujeres atrapadas por una doble discriminación, la del género y la de la discapacidad. No hablamos solo del dato, hablamos de dignidad, de brechas, de miedos e injusticias que nos han mostrado más de 1.600 mujeres decididas a contarnos qué significa habitar en ese borde invisible de la intersección entre discapacidad y violencia de género. El presente estudio se enmarca dentro del proyecto Mujeres en modo ONVG, iniciado por Inserta Empleo en el año 2020, con el objetivo de dar apoyo y empoderar a las mujeres que acuden a nuestra entidad.
El objetivo del estudio se centra en dar visibilidad a estas mujeres a través de su cuantificación y comprensión, procurando identificar medidas eficaces y sostenibles para mejorar la calidad de sus vidas. En el momento de ejecutar el estudio, el proyecto de Mujeres en Modo ONU VG contaba ya con más de 1.600 casos. Actualmente superamos los 4.000 y continúan llegando en esta situación a nuestra entidad. Es preciso indicar que el amplio volumen de mujeres participantes en la investigación y la complementariedad de técnicas aplicadas convierte el presente estudio en el principal referente sobre discapacidad y violencia de género hasta el momento. Para abordar la investigación se ha aplicado una metodología multidisciplinar y complementaria a fin de estudiar el fenómeno desde distintas perspectivas. Inicialmente se ha procedido al análisis estadístico, que es lo que os decía antes, ¿no? El análisis estadístico de la base de datos de Inserta. Después, la información se ha contrastado con otros estudios e investigaciones a fin de obtener información comparativa. Pero conocer los datos no es suficiente, es preciso profundizar en el fenómeno, escuchar a las víctimas y así poder comprender sus vivencias. Para ello se ha aplicado un enfoque cualitativo desde 3 prismas diferentes. Se han llevado a cabo 13 historias de vida, 3 grupos de discusión de mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género y 6 entrevistas a expertas en distintas materias. Todo ello confluye en una información fiable y completa que nos permite orientar acciones y proporcionar las herramientas para la mejora de la calidad de vida de las mujeres. Y comenzamos dando respuesta a la primera pregunta del estudio, y es: ¿la violencia de género afecta en mayor medida a las mujeres con discapacidad? Pues como veis, sí. Un 40,4% frente a un 32% entre aquellas que no tienen discapacidad. Podemos afirmar, por tanto, que las mujeres con discapacidad son más vulnerables ante la violencia machista. El hecho de que las mujeres con discapacidad sean más vulnerables a la violencia de género se sustenta en las siguientes claves. Por un lado, la discapacidad es utilizada como argumento para mantenerlas alejadas del mercado de trabajo. El acceso es complejo y esto les impedirá su independencia económica, así como establecer relaciones fuera de la pareja, lo que permite al maltratador mantenerlas aisladas y sin recursos para su independencia. Por otro lado, la discapacidad es utilizada por los maltratadores como un arma para ejercer la violencia, para humillar a la víctima, insistiendo en la idea de que nadie podría quererlas por sus limitaciones y por sus problemas. También encontramos un argumento completamente diferencial que no encontramos en las mujeres sin discapacidad, y es que estas mujeres viven con el miedo constante a perder a sus hijos e hijas, ante un posible dictamen que las pueda considerar no capacitadas o incapacitadas para cuidar de ellos. Y estos hechos las lleven a que puedan perder la tutela de sus hijos e hijas y que sean cedidas a su maltratador. Y por último, si la discapacidad es congénita, es muy probable que desde la infancia las mujeres víctimas de violencia de género hayan sufrido violencia y bullying y discriminación, llevándolas a una situación de baja autoestima. Otra de las grandes preguntas es: ¿qué es antes, la discapacidad o la violencia? Tanto los datos de nuestro estudio como los facilitados por el Ministerio revelan que la discapacidad es en el 71% de los casos previa a la violencia. A fecha de hoy, este porcentaje lamentablemente se ha incrementado a un 75,6%, lo que reafirma que la discapacidad constituye un factor de vulnerabilidad frente a la violencia machista. Podemos identificar distintos tipos de violencia machista. La violencia psicológica es la más frecuente y se ejerce de varias maneras. La psicológica de control: no sales a la calle sin mí, no te vistas así,
te llamo 30 veces al día para controlar en cada momento dónde estás y qué es lo que estás haciendo. La violencia emocional, que merma la autoestima de la mujer, no sirves para nada, eres una tullida. La violencia económica, que tiene igualmente dos líneas. Una, la de impedir que la mujer tenga acceso al dinero, dándole lo justo y necesario para sobrevivir, e incluso ni eso. Y la otra, convertirla en su esclava, es decir, que ella trabaje y le entregue todo el salario a él. Y la violencia vicaria, que es la ejercida por el maltratador a sus hijos e hijas para dañar a la madre. Y aunque no tenemos datos de su prevalencia en mujeres sin discapacidad, en el caso de las mujeres con discapacidad, en el momento de realizar el estudio nos encontrábamos con un 9,4%, dato que actualmente se ha duplicado alcanzando el 18,52%. Y esto nos alerta de la necesidad de una intervención específica y urgente para este tipo de casos. Como decíamos, la violencia psicológica es la que se ejerce con mayor frecuencia y va conduciéndolas a una situación de indefensión total. Este tipo de violencia tiene importantes implicaciones que dificultan la salida del ciclo a la mujer. Si no hay señales físicas, será más difícil que la víctima tome conciencia de su situación porque no le va a dar importancia a los hechos porque piensan que no la han tocado. También será más difícil que la crean porque cuando va a denunciar pues no hay evidencias visibles. Y igualmente es difícil ser creída por su entorno cercano porque no comprende pues esa relación que tiene con el maltratador, porque el maltratador en espacios públicos pues muestra una imagen cálida y protectora hacia ellas. El perfil de las mujeres que participaron en el estudio tiene una edad entre 45 y 54 años. Su situación económica es principalmente están desempleadas, reforzando la necesaria intervención de proyectos como el de Inserta para conseguir y mantener un empleo y así poder salir del ciclo de la violencia. Asimismo, evidenciamos que el 92% son de nacionalidad española, desmontando el mito de la falsa seguridad que se transmite cuando se indica que la víctima es de origen extranjero y inconscientemente lo asociamos a que algo lejano, cuando no es así. En el momento de la realización del estudio, un 2,9% de mujeres convivía con el maltratador. Actualmente este hecho se ha disparado a un 6,5% y esto es debido al actual problema de acceso a una vivienda. Este problema se convierte muchas veces en un obstáculo insalvable para la salida del ciclo de la violencia de las mujeres, porque se ven obligadas, pues eso, a poner en riesgo su salud, incluso sus vidas y las de sus hijos e hijas. En el estudio, fueron dos, ¿no? No. Vale. El análisis cualitativo también nos ha permitido una comprensión del problema mucho más allá de los datos, siendo fundamental entender cómo se produce la entrada y la permanencia en el ciclo de la violencia. La dependencia emocional reforzada por la fase de luna de miel complica significativamente la salida de este ciclo de la violencia. Sin embargo, hay determinantes o determinadas situaciones que obligan a la mujer a tomar decisiones. Estas situaciones podrían ser pues, una agresión grave que haya conllevado hospitalización, identificarse con un personaje de una película o una serie que les haya ayudado a tomar conciencia e incluso a ver posibles soluciones. Las campañas informativas y de sensibilización contra la violencia de género, donde encuentran un número de teléfono o una pista donde pedir ayuda. Proteger a sus hijos e hijas, que en ocasiones también son objetos del maltrato, o llegar al borde de la muerte tras una paliza. En el estudio
les hemos pedido a las mujeres participantes que nos indiquen aquellas sugerencias y consejos que les darían a otras mujeres en su misma situación. Las principales aportaciones quedan recogidas en los siguientes literales. Que no se queden por sus hijos e hijas, que salgan de ahí con ellos, que busquen empleo, que busquen nuevas amistades, que busquen ayuda, que nada volverá a ser como antes, que él no va a cambiar. Que utilicen todos los servicios y recursos, que no se sientan culpables, que las víctimas son ellas. También les hemos pedido que valoren el proyecto Mujeres en modo NVG. Inicialmente es preciso indicar que cuando se refieren al resto de servicios muestran una clara insatisfacción. Sin embargo, al referirse al proyecto, el tono cambia de manera radical. A modo de resumen, recogemos las siguientes aportaciones. Me han dado la confianza que necesitaba, me han abierto los ojos, mi compás es mi gran apoyo, te preparan y ayudan para encontrar trabajo, te cuidan, te aprecian. Es el único sitio donde realmente me he sentido apoyada y comprendida. Los distintos datos y fuentes analizadas nos han permitido evidenciar una mayor prevalencia de la violencia machista en el colectivo de mujeres con discapacidad. Mayoritariamente la discapacidad es anterior a la violencia, poniendo sobre la mesa la importancia de una mayor vulnerabilidad de estas mujeres, el uso de la discapacidad como herramienta para ejercer la violencia y la necesidad de actuaciones específicas entre niñas y mujeres con discapacidad de origen congénito. Otra serie de conclusiones es, como vemos aquí, además de la violencia contra las mujeres, la violencia contra las mujeres genera en un 27,6% discapacidad. Un número creciente manifiesta igualmente un empeoramiento general de su salud a causa de la violencia. Por otro lado, podemos arrojar algo de luz a estos datos tan estremecedores. Los datos nos revelan que el hecho de participar en el proyecto contribuye de forma notable a interponer una denuncia, y denunciar es un paso fundamental para romper y salir del ciclo de la violencia. Otras conclusiones relevantes del estudio son: el tipo de violencia juega un papel fundamental a la hora de dar credibilidad a las víctimas. En el caso de la violencia psicológica con un porcentaje más elevado, su entorno social no suele ser un apoyo efectivo, inicialmente porque la propia víctima les ha alejado y, en segundo lugar, porque el entorno no comprende su actitud, dependencia o apego con el maltratador. Se produce violencia institucional cuando el apoyo prestado es insuficiente e incluso cuando faltan medios, tanto de personal especializado como de acceso a recursos. Esto provoca la revictimización de la víctima. Se produce violencia económica. Se identifica una situación de precariedad generalizada unido a preocupantes datos de violencia vicaria debido a la convivencia con el maltratador por la imposibilidad de asumir los costes de una vivienda. Y por otro lado, se identifica a Inserta Empleo como un espacio seguro y al empleo como un vehículo catalizador de la recuperación a todos los niveles, mostrando la importancia de estos proyectos para ayudarlas a salir de estas situaciones. Toda la información contribuye en las siguientes recomendaciones de actuación. El colectivo Mujeres con Discapacidad Víctimas de Violencia de Género es un segmento poblacional invisible. Por ello es preciso trabajar en líneas orientadas a darles voz y visibilizar a su situación. Normalmente, el origen de la violencia tiene lugar en el hogar. Por ello es fundamental una detección precoz, una detección desde los entornos educativos, donde se podrá trabajar para identificar a través de los niños y las niñas espacios donde se esté produciendo esta violencia de género. Las actuales campañas de sensibilización contra la violencia de género igualmente ayudan en muchos casos a que las víctimas tomen conciencia de su situación y sean capaces de actuar y tomar decisiones.
son muy necesarias, pero además necesitamos que sean específicas para las mujeres con discapacidad. Desde las instituciones resultan apremiantes medidas de accesibilidad universal que ayuden a estas mujeres a salir de la situación de violencia e igualmente a formar a profesionales expertos en violencia de género y discapacidad e incorporarlos a estas instituciones. La disponibilidad y accesibilidad de los recursos y tratamientos psicológicos mantenidos en el tiempo, realizando además seguimientos específicos con cada mujer, son fundamentales para estas mujeres. Es necesario que se sientan acompañadas y puedan gestionar la situación traumática que están viviendo. Se sugiere la puesta en marcha de recursos terapéuticos accesibles, asequibles y sostenidos en el tiempo. Asimismo, se recomienda poner a disposición recursos habitacionales igualmente accesibles, asequibles y sostenibles en el tiempo. También es necesario trabajar los marcos legales, desarrollando una legislación inclusiva que considere de forma explícita la discapacidad como una variable de interseccionalidad en la violencia de género. Y respecto al tejido empresarial, también requiere de información específica sobre lo que implica la violencia de género y en general y en las mujeres con discapacidad en particular, para poder adaptar los procesos y garantizar espacios seguros. Y como recomendación final, insistimos, hay que seguir escuchando las historias de vida de las mujeres. Por ello, decidimos llevar a cabo un paso más y analizamos y presentamos La voz del coraje, un libro que recoge los testimonios íntegros de 14 casos de mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género. Los testimonios, positividad y valentía de sus protagonistas son los mejores aliados para animar a otras mujeres en esa situación y mostrar que la vida da segundas oportunidades, siendo el empleo una de las vías más adecuadas para ello. ¿16 años me violaron? Ahí fue como si todo lo demás cobrara sentido. La última paliza me la dio en casa de su tía. Y su primo me dijo, no te cases, Elena. Encima, tú te sientes como él quiere que tú te sientas, que no sirves para nada, que eres una basura. La gente no puede ver cómo estás, porque tenía el cuello con unas cicatrices así ensangrentadas. Pues, yo entonces como que me envalentoné, cogí esa fuerza que yo siempre tuve, y dije, vale, pues denuncio. Y denuncié. Y bueno, logré liberarme de él, de cierta manera. Y me sacó el arma y me la empuñó. Y que él quería acabar con esa vida de mierda. Me metía un tiro a mí y no sé cómo quedó. Y lo único que le dije fue, dispara, ¿sabes? Y yo dije, bueno, pues si esta es mi oportunidad de acabar con esto también. Él cocina, él no me deja cocinar. Él cocina su comida. Él no me deja tocar comida. Yo dormía al suelo. Solamente cuando llega la hora de fuera que me rasca la cama. Me aprisionó contra la puerta y dijo, tú de aquí no sales, te mato. Y le dije, no, no me mates, mis hijos. Y me dijo, me da igual, te voy a matar. Me fui corriendo a la ventana y esa fue mi salvación, pedí socorro. Todos los vecinos que estaban ahí me vieron con la cara que era un monstruo totalmente. O sea, dijo, tranquila, vamos a llamar a la Guardia Civil. Él bajó corriendo, se escondió. Pues que luchen, que no se dejen acobardar por ese tipo de personas, que luchen, que busquen ayuda de su alrededor y que no se dejen ni a ella ni a sus hijos. He sido una víctima, que el miedo es el peor enemigo que existe. Y hay que enfrentarlo
decidía que cogerlo por los cuernos y decir, yo soy mucho más fuerte que tú, y que las personas, las mujeres que se encuentran o las personas que se encuentran en la misma situación mía, que luchen, que no se rindan nunca, que confíen en ella. Y yo llegué a Inserta porque la persona de integración laboral, yo le demandaba cursos. Venga, yo quiero cursos, y quiero cosas, y quiero cosas, venga, yo ahora quiero cosas. Y me puso en contacto con Lourdes y ahí empezamos ya un curso y después un proyecto de píldoras informativas y después llegaba a vosotros y ahora tenemos entre manos más cosas y yo le demando y ya está, porque con ganas de... Pienso que si no damos nosotros... Es tan sencillo como darse cuenta de que solo tienes que llamar. Como me pasó aquí, solo tuve que llamar y a partir de ahí cambió mi vida. Dijeron que aquí podía tener una posibilidad porque aquí ayudaban a personas con discapacidad. Yo tengo reconocida la discapacidad. Me dieron la oportunidad de tener un ordenador y de saber lo básico, que es lo que he podido aprender. Pero luego tengo varios títulos allí muy buenos, ¿verdad? Empoderamiento de la mujer con discapacidad, de recesión, de hecho bastante. Me ayuda a ella más que la psiquiatra, ¿verdad? Yo voy a salir para adelante y voy a trabajar y si puedo ayudar a otras mujeres y... Escuché hablar de Inserta, entonces yo vine a buscar trabajo. Pero me encontré con aquí. Sí, porque cuando ya vine que había tocado fondo, que yo ya veía mi vida otra vez en peligro. Yo decía cualquier día una locura. Ahí me asusté, reaccioné. Ya cuando me dio vuelta. Porque eso no es que tú lo pienses, es que te empieza a machacar la cabeza. Si te quitas el medio, es algo que te va a machacar. Tú no lo comentas. El que lo comenta no lo hace. Y la prueba está. Que yo vine, me la busqué y no lo hice. Pero si yo no llego a dar el paso de aquel día venir a la desesperada, porque además yo reconozco que vine a la desesperada. A Inserta vine por unos cursos de limpieza maravillosa, de cariñosa, y me ha dado mucha confianza. Yo vine aquí y venía temblando y ella me ha dado una confianza y una seguridad que se la ha ganado ella a pulso, vamos. De casualidad de la vida cogí los currículos y conocí a Cristina y me dijo, ¿qué estás haciendo? Y digo, pues mira, pues estoy buscando trabajo. Y digo, pues deja el currículum y tal y cual, no sé qué. Y entonces pues fue a través de ellas que yo entré al aeropuerto. El trabajo en mi vida es fundamental. Primero, por un sentimiento de agradecimiento a la ONCE. Segundo, porque si mi testimonio ayuda, yo soy feliz. Empoderar a una mujer con discapacidad víctima de violencia de género no es solo darle un empleo, es devolverle su voz, su dignidad y su futuro. Gracias por acompañarnos. El cambio comienza aquí, en sitios como estos, donde podemos empezar a cuestionarnos los prejuicios y a abrir puertas para un futuro más justo. No sé si tenéis alguna pregunta o a través del chat hay alguna pregunta que podamos resolver. ¿Alguna curiosidad que os quedara? Yo preguntaros podríamos si trabajáis, ¿está a nivel Galicia o es en todo España? Tenemos Inserta Empleo, somos de Fundación 11 y tenemos oficinas en toda España y el proyecto de mujeres está implantado dentro de todas nuestras oficinas. De toda España. Sí, en Galicia, lo que pasa es que exacto, Galicia tiene... En Galicia, es lo que hablaba antes de, somos 3 técnicas que llevamos el proyecto de mujeres en todo Galicia. ¿Habéis presentado por los educativos de secundaria? Estamos haciendo cosas, pero sí que es verdad que fuimos a algún centro que nos pidió, ¿vale?, hablar sobre discapacidad y hablamos también del proyecto de violencia de género.
pero la charla así como hoy es la primera vez que la damos así tan completa, porque sí que es verdad que hicimos distintas charlas, ¿vale? El año pasado acudimos a algunos ayuntamientos que nos solicitaron también un poco participar también en alguna actividad del Día de la Violencia contra la Mujer, ¿no? Y como tal, así presentando tanto la parte del servicio como el estudio, es la primera que hacemos así completa, digamos, pero sí que es verdad que hablamos sobre discapacidad y violencia de género y mujer en distintos entornos. Y estamos abiertas a participar donde queráis, o sea, Creo en que ese sentido. dar visibilidad es una de las, bueno, pues de los puntales en los que podemos ayudar a las mujeres, ¿no? Algunas veces ya no solo nosotros directamente, o sea, hay casos en los que nos acompañó alguna mujer, ¿vale? De hecho, una de las mujeres que salía en el vídeo, Eva, estuvo con nosotros porque se presentó el libro de La voz del coraje, se presentó oficialmente en distintas comunidades donde participaran mujeres contando su testimonio. En este caso nosotros lo presentamos en el 23, aquí en Galicia, y Eva... por su cuenta también, a raíz de salir en el libro de La voz del coraje, estuvo participando en charlas en algunos centros educativos que a veces también nos pide un poco también su, o sea, colaboración. Creo que en el chat alguien escribió algo, pero no alcanzo desde aquí. No sé si es... Muchas gracias. Siento Galicia, zona longeva y testimonios de mujeres mayores discapacitadas. Sí, vale, sí hay mujeres, testimonios de mujeres mayores que tengan discapacidad y violencia, entiendo, no sé. Zona longeva. Claro, o sea, en Galicia la población... Sí, entiendo, sí, es lo que sí. entiendo, o sea. Sí, sí. de la Bueno, pregunta. en el estudio viene pues es la horquilla, ¿no? Hasta los 54, pero sí, yo llevo mujeres pues mayores con víctimas de violencia de género, sí. Sí. Vale, pues si no hay más preguntas, por nuestra parte, muchísimas gracias por estar, a las que estáis presentes y también por acompañarnos, la gente que está online, y esperamos que haya sido de vuestro agrado y que, bueno, que si en el futuro necesitáis o que hablemos sobre discapacidad y violencia de género en otros entornos, encantadas de poder ayudaros. Gracias. Gracias.